han hecho una suscripción. Agu, querido, gracias por esos 2 meses de resub y por esa confianza en el proyecto, en la idea. Muchas gracias. Vamos que llegó el fin de... Como que llegó el fin de caramba. A ver, ¿por qué esta noche? La pregunta de qué es la ingeniería civil, qué hacen los ingenieros, ¿se llevan mal con los arquitectos y las arquitectas? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es una pregunta recurrente. En el chat, en Twitter, en Instagram, en la vida misma, en todos lados. Che, ¿se llevan mal con los ingenieros o las ingenieras? Mi respuesta siempre a eso fue, la verdad que no, porque nos necesitamos mutuamente para construir este mundo que habitamos. Que habitas vos en tu casa, cruzando un puente, yendo a un edificio gigantesco que no sabés cómo se sostiene o no sabés cómo se hizo. Bueno, conjugando estas dos ramas históricas del trabajo y del oficio humano. Pero bueno, yo me pregunté, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo llamar que la tenga muy clara, que sea una persona muy cálida y que tenga muchas cosas para contar? Y se me ocurrió llamar a, le voy a decir con su nombre artístico, es Lady Corrales. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, estoy muy emocionada y muy nerviosa. No hace falta porque para hacer el ridículo estoy primero yo. Antes que nadie. Así que sacate esa mochila, sacátela y dejala en la entrada. Así que no hay problema. Va. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Estoy muy sorprendida de que esto esté sucediendo. De verdad, soy esa señora que todavía no entiende la magia del internet y me genera una fascinación increíble. Pero estoy fascinada y estoy muy honrada de estar aquí contigo y con todo tu super army, tu Bauhaus Army, súper amorosos y chidísimos, como diríamos en México. Yo también estoy muy contento. Hace mucho que nos seguimos en Twitter, que hablamos a veces un poco más de ingeniería, a veces un poco más de arquitectura. Un poquito de todo eso es lo que nos fue llevando a tener una relación en Twitter. Y yo dije, qué persona interesante para traer a estas charlas de arquitectura sin arquitectos, para hablar de ingeniería civil y un montón de otras cosas. Pero siempre para arrancar las conversaciones estas, las entrevistas, las charlas nocturnas, arrancamos un poco para saber quién sos vos, pero no desde un aspecto bibliográfico o de un aspecto, bueno, nací en tal lugar, que puede ser un dato muy interesante también, pero sino ¿cuáles fueron las cosas que te moldearon la vida alrededor de la pasión o de la vocación hacia la ingeniería civil, ¿no? ¿Quién es Lady Corrales y por qué ingeniería civil? Pues yo creo que lo mío fue vocación. Desde muy chica, muy chica. Yo no soy de esta ciudad donde radico actualmente, que es Guadalajara, que tiene una grandeza arquitectónica que no te puedo platicar. Bueno, ustedes son argentinos, saben más de eso que yo, pero la grandeza de esta ciudad es increíble y tiene ciertas zonas que son maravillosas, de estas casonas viejas y grandes mansiones, catedrales neogóticas, etcétera. Entonces yo desde muy chica llegamos a esta ciudad, mi papá me llevaba a caminar por un bulevar que se llama Avenida Chapultepec, que está en la colonia La Moderna. Estaba lleno de estas grandes mansiones y yo desde chiquita le decía a mi papá, yo quiero hacer una casa de estas y toda la vida mi fijación fue por las casas y me metía, de verdad, o sea, le pedí a mis papás que tocaran la puerta y me dejaran ver esas grandes casas porque yo quería ver cómo eran por dentro. Fantástico. Y la gente me dejaba entrar porque era una niña curiosa. ¿A qué edad esa curiosidad se despertó como por investigar casas? ¿A qué edad fue? Creo que yo tenía 6 años, cuando mucho. ¡Qué belleza! Era una niña. Y después comenzó toda esta fijación por los sismos y por la tierra y por las estructuras y por entender cómo las cosas estaban cimentadas. En ese momento yo no tenía idea de lo que era la cimentación, pero yo sabía que algo la sostenía y quería entender qué estaba pasando. Entonces, desde muy chica tuve esta necesidad de conocer cómo funcionaba el mundo y cómo funcionaban estas grandes edificaciones que yo veía a mi alrededor y que las teníamos tan normalizadas. Estamos acostumbradas a ver estos edificios, estos grandes rascacielos y puentes que cruzamos todos los días, pero había una parte de mí que desde muy chica de verdad se preguntaba y decía, ¿cómo funciona esto? Entonces, en lugar de jugar con Barbies, jugaba con Legos y jugaba con estos pequeños magnetos. Sí. Y mi papá, que es ingeniero de otra categoría, no es ingeniero civil, me alentó mucho a que yo experimentara todo este lado lógico, matemático. Entonces, creo que por ahí empezó todo. Y mi mamá es licenciada en letras, entonces es una mujer muy romántica, muy de artes. Entonces tenía esta combinación de la parte súper matemática y la parte súper filosófica del ser humano, y de alguna manera eso me llevó al camino de la arquitectura y la ingeniería. Y sí, es un amor, es una pasión. Tuviste 2 estímulos enormes potenciados por tu propia curiosidad, ¿no? ¿Vos pensás que esa curiosidad se despertó sola o algo te llevó a ser como curiosa? No, creo que siempre he sido muy curiosa desde chiquita. O sea, por ejemplo, la primera computadora que me regaló mi papá me duró 2 días porque la abrí. La abrí. De verdad. Tu papá te quería matar, me imagino. No, por supuesto.
Y en mi misma necesidad de saber qué había dentro, abrí la computadora y quería ver qué había por dentro porque quería saber cómo funcionaban las cosas. Es una fijación que tengo. Tengo esta necesidad de entender las cosas, por eso mi pensamiento es como muy lógico. Siempre busco una razón para las cosas. Qué interesante eso. Hace poquito, viste, uno dice hace poquito y quizás fue hace meses, pero no importa. Hace poquito leí un artículo que hablaba sobre la pedagogía detrás de destruir o desarmar, viste, hablaba sobre la destrucción de las cosas para entender cómo funcionaban o desarmar las cosas como un proceso lógico que se daba para tratar de entender cómo funcionaba eso que usabas. Y nada, me llegó directamente el pensamiento de eso a lo que te pasaba a vos. Y vos no sos de Guadalajara, dijiste que eras de otra ciudad y viajaste a Guadalajara. Sí, yo soy del norte del país, soy de Sonora. Son dos culturas completamente distintas. Hay un choque cultural grandísimo. Bueno, si vas a una parte de México, cambia todo, ¿no? Entonces, pero Guadalajara es una ciudad que me recibió con los brazos abiertos y he hecho carrera aquí y amistades, y es una ciudad bellísima que llueve como pocas ciudades en el mundo y me fascina. Es también una parte que me fascina, el agua. Bueno, vos tiraste en esto de cuando fuiste relatando el proceso a llegar a tu vocación o a tu gran pasión profesional. Hablaste sobre arquitectura e ingeniería. ¿Cómo se estudia ya la ingeniería? Antes de llegar a la pregunta de qué es. ¿Cómo se estudia y qué es la arquitectura e ingeniería o la ingeniería? Tienes 3 opciones en México. La tercera no es muy conocida y ahorita vamos a entrar en ella. La primera es la típica carrera de arquitectura en la que te enfocas en el diseño de edificaciones, diseño urbano, paisajismo, lo que te guste, ¿no? Al final del día. Y la ingeniería civil es toda esta parte, digamos, de la parte científica, ¿no? De la construcción. Claro. Y hay una tercera que el Instituto Politécnico Nacional, que es una de las grandes universidades de aquí de México, un día se le ocurrió decir, necesito gente que sepa de las dos cosas, ¿no? Entonces hay una tercera que no es, ahorita contestando tu pregunta de cómo se la llevan los ingenieros y los arquitectos en México. Ya vamos a llegar. Los ingenieros son muy celosos de su trabajo y los arquitectos también. Cada uno tiene su área de expertise y cada uno se considera el especialista y no me toques mis proyectos y no me los critiques, y es un choque, aunque sí nos necesitamos constantemente y aunque sí trabajamos juntos, es una competencia de egos. Ahí estamos. Y no hay ego más grande que el de los ingenieros, perdón, yo creo que esto ya lo tienen ganado. Entonces esa tercera carrera nace híbrida, se llama ingeniero arquitecto. ¿Cómo funciona esto? Pasas una parte de tu carrera con un tronco común, digamos conocimientos básicos de lo que necesitas para desarrollar una o la otra, y después en los últimos semestres 3 o 4 decides hacia dónde te vas a enfocar en tu vida profesional, si a la ingeniería o a la arquitectura. Perfecto. Entonces, en mi caso, eso fue lo que yo estudié y en mi caso me fui por la ingeniería. Al final mi especialización fue en el área administrativa de la construcción, que fue donde yo encontré un nicho y es a lo que de hecho me dedico actualmente, más allá de la construcción, digamos, o del cálculo de estructuras, que también me encanta y me fascina y se me hace fascinante, pero en este momento de mi vida descubrí que existe un gran nicho en la administración de la construcción. Mucha gente sabe construir, pero poca gente sabe administrar. Muy bueno eso, porque además es otro mecanismo que lográs entender y desmenuzar para hacerlo funcionar mejor. Sí, porque funciona, sí, pero a los ponchazos, acá también. Olvídate, la administración funciona a los ponchazos, la administración de obra, en lo económico, en lo material, en el organigrama de obra, en los tiempos, todo a los ponchazos. Pero imagino que ahí hay otro mecanismo muy interesante, como vos dijiste, de que es un nichito. Y ahora, vos tiraste lo de las rivalidades, ¿no? ¿Por qué pensás que se da como esta rivalidad, entre comillas, entre la arquitectura y la ingeniería, cuando vos también bien dijiste que deberían convivir, ¿no? Que se necesitan una a otra? Creo que lo que te decía es una lucha de egos. No alcanzan, muchas veces los arquitectos no alcanzan a entender lo difícil que puede llegar a ser volver realidad su proyecto, ¿no? Ellos lo tienen en su cabeza y sí suena hermoso y se ve hermoso y pinta maravilloso, pero a nivel constructivo no tenemos la tecnología para lograrlo. Lo bueno es que con los últimos años, los tantos avances, pues cada día hemos visto proyectos mucho más caprichosos, estructuralmente más flexibles, más ligeros, materiales que nos han permitido experimentar y hacer otro tipo de edificaciones, pero hay una lucha entre el artista y el que tiene que construir y hacer realidad tu sueño. Entonces, los ingenieros, aquí hay muchos chistes, ¿no? Incluso son chistes misóginos, son chistes violentos. El otro día vi un meme, ¿no? De dos personas en una obra y uno de ellos trae un paraguas para una sombrilla. Y el meme decía, adivina quién es el arquitecto. Entonces hay esta idiosincrasia de que el ingeniero es el rudo, ¿no? Y el arquitecto es este artista que no le da el sol y vive en su mundo de ideas. Y el ingeniero es el que las materializa.
Claro, o sea, se da por ahí como la diferenciación en la que se reconoce como que la realidad material y lo construido pasa por la parte del arquitecto, del ingeniero o de la ingeniera, y lo otro lo lírico queda para la parte de la arquitectura, cuando en realidad deberían convivir, ¿no? Vamos a hablar de algunos ejemplos un poco más adelante sobre eso. A mí a veces me preguntan, ¿qué es la ingeniería? O sea, como yo ahora tengo la posibilidad de preguntarte a vos, ¿qué es la ingeniería? Por favor, explícame. Para poder responder a esta pregunta nos tenemos que ir mucho hacia atrás y tenemos que irnos hasta las primeras culturas. Los primeros ingenieros o los primeros arquitectos no tenían una división, ¿no? Todo comienza con cuando el ser humano deja de ser nómada, con la arquitectura monolítica, ¿no? Que dicen, me voy a quedar en un lugar y entonces tiene que llegar una persona que resuelva estos problemas técnicos que yo tengo para mi sobrevivencia. Entre ellos, ¿cómo voy a regar? ¿Cómo voy a poner un techo sobre mi cabeza? ¿Cómo voy a sobrevivir este ambiente en el que yo ya salí de una cueva y ahora necesito un hogar, ¿no? Porque al final la definición del hogar es, digamos, esa cueva, pero en otro contexto. Entonces surgen estos seres humanos que comienzan a ingeniarse, ¿no? Para responder a estas necesidades de la civilización que va evolucionando con el tiempo y va creciendo esta necesidad del ser humano de tener más y más comodidades para poder vivir. Entonces, o simplemente te vas a la cultura egipcia, ¿no? Y tengo esta necesidad de demostrarle al mundo o de honrar a mis faraones y a mis dioses, y surge un personaje como Imhotep, ¿no? Que fue el primer Imhotep, no sé cómo se pronuncia realmente, no conozco egipcio antiguo, ¿no? Pero surgen estas figuras o surgen de los egipcios, surgen los romanos, y los romanos nos dan cátedras sobre no solamente la arquitectura, sino la ingeniería, por las calzadas que construyen, los acueductos, el sistema de drenaje. Y en ese entonces no había una división, no había ingenieros sino había arquitectos, eran maestros, profesionistas, si lo quieres llamar, creativos, personas que se le ingeniaban para materializar y resolver las necesidades de una urbe, de una civilización, de un grupo de personas. Después seguimos evolucionando, llegan los chinos, por ejemplo, y la cultura, la ingeniería oriental, que nos enseña la metalurgia, ¿no? Y la metalurgia lo cambia todo, pero siguen siendo seres humanos, maestros herreros. Hasta que un día comienza a haber muchos conflictos bélicos alrededor del mundo y tiene que haber una división entre la gente que se dedica a hacer ingeniería militar e ingeniería civil, ¿no? Entonces comienzan las divisiones y en 1771, un pequeño grupo de ingenieros en Cambridge, me parece que no fue en Francia, fue en Francia, deciden decir, ¿sabes qué? Yo no me dedico a la ingeniería militar, yo soy ingeniero civil. Y nace el concepto de ingeniero civil, el que difería o diferenciaba del ingeniero militar. Ahí es cuando nace la primera vez el primer concepto, y hay una diferencia entonces ya entre el ingeniero civil, el arquitecto y el ingeniero militar. Y a su vez nacen las nuevas ramas de la ingeniería, el industrial, el eléctrico, el geofísico. Bueno, en ese entonces el geofísico era todavía parte del civil, pero después comienzan a nacer todas estas ramas de la ingeniería mucho más especializadas. Contestando a tu pregunta específica, el ingeniero civil es aquel que materializa y que vuelve real el diseño de un arquitecto. Si tú tienes, digamos, un cubo blanco, un cubo vacío, un cubo limpio, el arquitecto va a diseñar lo que va a ir en ese cubo y el ingeniero lo va a materializar. Sin palabras. Y además, el mero tránsito de la historia ya me genera un montón de preguntas. Lady Corrales, me genera un montón de preguntas. Vos fuiste describiendo que como que a medida que iban apareciendo nuevas invenciones, nuevas técnicas, nuevos oficios, en ese momento que quizás eran oficios más que, viste, no sé, los maestros constructores, la masonería, la metalurgia, la carpintería, la náutica, se formaron como oficios, ¿no? En el sentido de, bueno, esto es un pedazo de madera, trabajémoslo hasta hacer barcos, ¿no? Y se van generando un montón de procesos en el medio. Y vos describiste como la ingeniería también en un sentido como un proceso para tratar de normar todas esas lógicas que se van sucediendo medio de forma natural o orgánica en una actividad, ¿no? O sea, como que fui imaginando eso, ¿no? De, bueno, vamos a construir un edificio. Bueno, yo lo pienso y viene un ingeniero y dice, bueno, ¿cómo lo construyo? Además de pensarlo. Que igual hay pensamiento atrás de todo eso, ¿no? Que cuando siempre se me viene a la mente la figura de Pierluigi Nervi, viste que es un gran ingeniero que hacía arquitectura italiano y tiene como estructuras que exceden la imaginación a veces, pero lo que tiene es esto de tratar de entender la pieza, tratar de entender la estructura en pos de algo. Y esto de que hablaste sobre la ingeniería como una materia en sí misma para tratar de desmenuzar todas esas, quiero decir artes, pero la palabra no es artes, es oficios, me parece, ¿no? Porque en un momento dijiste lo de la ingeniería militar también. En cierto momento de la historia es necesario resolver otras cosas
que son más civiles o que llevan a otro interés que no es el militar y se necesita generar una rama de la ingeniería para resolver eso. Me parece como impecable la explicación, además. Otra pregunta que a mí me surge de todo esto es ¿por qué Lady Corrales? Esa es una gran historia. Es que cuando yo comencé en Twitter, comencé como La Corrales, no era Lady. No era ningún tipo de lady. Pero entonces surgen, más bien comienzo a ver Game of Thrones, ¿no? Y en ese entonces cambié mi nombre a Lady. Pero por todo este tema del vocablo, ¿no? Y de jugar un poco con los nicknames y todo. Pero en México, al mismo tiempo, surge un fenómeno que fue todo este rollo de evidenciar a las personas que actuaban de una manera poco cívica, por llamarlo de alguna manera. Las grababan y las subían a internet y los convertían en ladies o lord, ¿no? Entonces era Lady 100 pesos y Lady gigante y Lady Vinos, porque ya le gritó al de la caja. Entonces era como evidenciar todos estos personajes que eran nefastos, porque eran nefastos. Y yo quise quitar mi nick y ya no pude, porque dije, esto está muy mal, yo no quiero ser una lady de ese tipo. Pero comenzaron a ubicarme como la lady, o sea, era la lady, había otras ladies, y después me trolearon muchísimo en internet, fui 3 veces lady, o sea, esto de las ladies evidenciadas o humilladas, y los lords también, me tocó a mí y fue 3 veces, fui yo 3 veces seguidas. Fui trending topic muchos días y dije, bueno, pues ya la gente ya me ubicó, ya se quedó, pues más vale que lo quiera, que me encariñe con el nick, porque no se va a ir a ningún lado. ¿Y cómo es tu nombre de pila? Leticia. Leticia Corrales. Así que ahora yo voy a hacer la pregunta esta. Leticia Corrales, ¿cómo fue estudiar ingeniería civil en México? Viste cómo son los países latinoamericanos, que son bastante machistas, mucho más de la media de quizás países anglosajones o europeos. ¿Cómo es estudiar? Porque nosotros acá en el chat tenemos mucha gente que está todavía estudiando en las facultades de ingeniería y de arquitectura, que sufrimos bastante lo mismo en ese sentido. ¿Cómo es estudiar siendo mujer ingeniería? Fue un proceso muy interesante porque cuando yo estuve escogiendo universidades, hay varias aquí en Guadalajara, que era solamente ingeniería civil. Y yo llegaba a pedir informes. Aquí en México, las estadísticas, para que te des una idea, por cada 100 ingenieros hombres, una es mujer. Uf. O sea, es una cosa bárbara. Entonces yo llego a varias universidades que no voy a quemar porque ya hicimos las paces, ya pasó el tiempo. Ya te reconciliaste. Ya me reconcilié con varias, pero en su momento yo llegaba y decía, oye, vengo a pedir informes sobre la carrera de ingeniería. Y en más de una me dijeron, oye, tenemos arquitectura. Y yo, no, yo quiero ingeniería civil. Me decían, pero arquitectura está bien padre. Y yo, no, yo quiero estudiar ingeniería civil. No. Me pasó en más de una universidad que me decían, oye, pero ¿no quieres algo más para ti? Y yo, estoy hablando de que yo comencé la universidad en el año 2000. Estoy hablando del año 2000, ya estábamos en el nuevo milenio y estas cosas seguían sucediendo. Total, escojo mi alma mater y no tengo quejas, fui la única mujer de mi generación e hice grandes amistades, tengo grandes compañeros, grandes aliados y no sufrí por esa parte, sufrí con muchos maestros. Tengo una anécdota de un maestro. Él me dio aceros, me dio toda la clase de estructura metálica y de aceros y cálculo. Cada examen parcial, aquí los exámenes se hacen mensualmente o quincenalmente, depende de cómo sea tu programa de estudio, pero cada examen junto con mi papel, junto con mi hoja, me daba una receta de tacos. Y la primera vez yo le pregunté y le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, para cuando te des cuenta que la ingeniería no es lo tuyo y pongas una taquería, te regalo una receta. Durísimo. Fue impactante, pero me educaron bien. Entonces, en esa materia saqué 10, en esa materia me esforcé como nunca en la vida. Incluso cuando planteé mi sistema de tesis, mi tesis, yo estaba planteando en ese momento, te estoy hablando del año 2004, estaba planteando la utilización de los aceros, no sé cómo se llame en Argentina, no sé si es lo mismo. Sí, no sé si te referís a los aceros del hormigón o a los perfiles de laminados en frío, por ejemplo, los IPN, No, sí, ajá, esta es como la especie de lámina acanalada, ¿no? De acero que utilizas en las losas de entrepiso. Sí, chapa plegada o sí. Okay. En ese momento, la losa acero se utilizaba solamente para naves industriales o grandes construcciones y yo la estaba proponiendo para uso residencial. Entonces ese fue mi sistema de tesis, fue mi planteamiento de mi tesis. Y uno de mis maestros me dijo que jamás, que eso nunca iba a suceder, que los aceros era algo que se iba a olvidar y que se iba a ir
era una moda, ¿no? Y pregúntame con qué construimos ahorita yo en la empresa en la que trabajo, es Los de Cero. Esto es nada más anécdota, pero bueno, pasó Le mandamos un saludo a ese profesor. Sí, le mandamos un saludo a ese profesor, pero este mismo profesor eran los que constantemente me decían, ¿y usted qué hace aquí? Usted no tiene nada mejor que hacer. Sí había un bullying, sí había un ataque, sobre todo de los profesores maestros, porque tuve puros profesores hombres. Claro. Y yo era la única mujer de mi salón, y para muchas personas de otras carreras yo era la lesbiana, yo era no te puedo decir toda la violencia que llegué a recibir por estar estudiando una carrera fuera de la norma social, sobre todo en México y en Guadalajara, que puede llegar a ser muy tradicional, pero recibí mucho apoyo de mis compañeros y eso fue lo que me motivó y obtuve el mejor promedio de mi generación y la mención honorífica. Y cuando recibí la mención honorífica, que es una gran anécdota también, aquí en México tenemos las mentadas de madre y es lo peor que le puedes hacer a alguien, y yo iba a dar el discurso de generación y me vetaron porque cuando me dieron mi diploma de mejor promedio de generación, con mis papás y con todos los papás y toda la facultad y todo el mundo que te puedas imaginar. Cuando recibí mi diploma, me voy a hacer para atrás porque quiero hacer la seña. Tomo mi diploma y volteo y les digo, tú, y tú, y tú, vayan y chinguen a su madre. Y les menté la madre públicamente. Mi mamá, por supuesto, mis papás aplaudieron, el auditorio se volvió loco porque mucha gente sabía lo que yo había vivido en mi carrera y sí lo convertí en una vocación, decir, esto no le va a pasar a nadie, a ninguna mujer que trabaje conmigo, y yo voy a dedicar a abrir el camino a otras mujeres y a motivar a otras mujeres a que este sea un espacio seguro, una carrera segura. Yo no tengo por qué ser especial, porque estudié ingeniería, esto debería ser la norma, esto debería ser lo más usual del mundo, así como hay mujeres médicos, así como hay mujeres arquitectas, porque hay muchísimas arquitectas, que incluso en ese mundo de la arquitectura son mujeres que luchan por sobresalir, que luchan por tener sus propios despachos, que luchan por querer crecer en este mundo tan masculino que es la construcción en México. Sí es muy difícil, fue muy difícil, pero también fue muy gratificante ir creciendo día con día y poder en este momento llegar a estar en una situación de poder en la que puedes ayudar a otras mujeres en el medio. ¿Cómo es que podés materializar toda esa experiencia en una ayuda concreta para otras generaciones que venían atrás, ¿no? ¿Cómo es esa operación? Bueno, para empezar, yo contrato principalmente mujeres. Actualmente yo soy gerente en una constructora, me dedico a, como te comentaba, toda el área administrativa, y yo soy toda la encargada del tema de subcontratos, el tema de abastecimientos, el tema de pagos, financiero, por decirlo de alguna manera. Tengo un solo chico en mi equipo y tengo un equipo de 8 personas. Entonces lo que yo trato es, en algún momento mis jefes voltearon y me dijeron, Leti, contratas puras mujeres. Y les dije, y si no las contrato yo, ¿quién las va a contratar? Entonces, tan sencillo como eso, ¿no? Sí, tan sencillo, porque sí faltan mujeres. Y yo tengo casi más de 10 años trabajando para esta empresa, y para mí ha sido muy grato ver que en estos 10 años muchísimas más mujeres las veo en las oficinas, en las obras, incluso en la construcción, ¿no? Albañilas, cada día veo más, cada día veo más arquitectas, más profesionistas y más chavas que están adentrándose en este mundo. A mí cuando me preguntan, porque yo escucho estas feministas, ¿no? Que están ayudando a niñas en comunidades indígenas o que están ayudando a las mujeres de una manera muy palpable. Y cuando me preguntan, ¿tú qué haces para las mujeres? Yo les digo, lo mío es día a día. Lo mío es asegurarme que mi camino profesional fue pisar piedras calientes. Yo quiero que las chicas que vienen detrás de mí tengan el camino pavimentado y suave y puedan disfrutar de la profesión sin estarse preocupando por dónde están pisando, que puedan disfrutar de su vida profesional y de su desarrollo y su crecimiento sin preocuparse si hay baches en el camino. ¿Y en este camino algo de la academia te llamó a intervenir o a involucrarte en lo que es la docencia o en ese estadio previo a lo laboral? He dado un par de seminarios y pláticas y no he podido integrarme. Sí me han invitado a dar clases y sí me llama mucho la atención, pero en este momento, que es el momento más productivo de mi vida laboral, diría yo, tengo 38 años y yo digo, creo que la docencia tiene que esperar, porque ahorita yo sí trabajo, la gente no me cree porque estoy todo el tiempo en redes y demás, pero trabajo 24/7, o sea, de verdad mi trabajo es otra cosa. Si vas a estudiar ingeniería, acostúmbrate a este ritmo, a sobreexplotarte, esa es la realidad. Yo creo que los arquitectos también, porque la obra no para. La obra no te va a decir, ay, sí, mañana vemos, ¿no? No, la obra te dicen, tienes que terminar tal día y terminas tal día. Y no hay negociación. Entonces, sí es muy esclavizante, pero también es muy gratificante y es una profesión muy bonita. Pero sí tengo planes y sí me encantaría y sé que sí tengo la preparación y aparte soy muy buena para explicar las cosas. Mis mismos amigos me han dicho, me gusta.
bonito. Y yo sí creo que como dijo Einstein, ¿no? Si no puedes dar una explicación sencilla de algo complicado, entonces no lo entendiste, entonces realmente no lo conoces como debes de conocer. Sí me gustaría ser alguna facilitadora algún día. Te voy a robar esa última como explicación o ese último apuntalamiento al explicar las cosas fáciles, porque a veces, viste, hay como una mirada peyorativa sobre contar las cosas fácil, contar las cosas de forma coloquial, ¿no? Como para que se entienda desde una perspectiva del que no es parte de la materia o de la profesión. Hay una mirada peyorativa, ¿viste? Ante ese bajarlo a tierra un poco, algunas explicaciones que son a veces más complejas o menos complejas, pero tratar de contarlo me parece que es una linda actitud para rescatar. Y una vez que saliste de la facultad o que saliste de la carrera, te recibiste con honoris causa, promedio magister y toda la perorata, y pudiste mandar a la chinga a tu madre. Ahora tengo ganas de mandar yo chinga a tu madre a mucha gente, ¿eh? Me diste ganas. Hazlo, es liberador. Es liberador, ¿no? Me imagino, ay, qué lindo. Ya imagino en el aula magna ahí recibiendo el diploma y diciendo, todos ustedes, pero ¿por qué no se van a...? Bueno, una vez que saliste de la facultad, lo que vas a contar estoy seguro que le va a ayudar a muchas personas en este chat. Va increciendo. ¿En qué sentido? ¿O en cuáles de todos los sentidos? Yo salí en el 2005, tenía, si no me salen mal las cuentas, 23 años. Entonces imagina que yo salgo a los 23 años y tenía muchas ofertas laborales, la verdad. Me fue muy bien, fui muy privilegiada en ese aspecto. Y acepto la primera, aprendí muchísimo, agradezco muchísimo a mis primeros jefes, pero no eran mis jefes el problema era el ambiente en sí. Entonces me tocó, no voy a decir nombres porque sé que puedo meterme hasta en problemas legales, pero tenía que recibirme una dependencia gubernamental, ¿no? Entonces, ya que terminas un fraccionamiento, yo era residente de obra en ese momento, era esta chica de 23 años que andaba con bota y casco y en la obra 24/7. Terminamos una obra de urbanización y tenía que ir a una dependencia de gobierno a recibirnos la obra, a hacer el tour y a revisar cajas de válvulas, a revisar tuberías, etcétera, ¿no? Entonces llega el ingeniero que era el supervisor en ese momento y me dice, vengo con el ingeniero Corral. Y yo, bienvenido. Aquí están las actas, aquí están los planos, aquí está todo, ¿no? Y este señor de unos 60 años se me quedó viendo y me dijo, no niña, quiero un ingeniero. Y yo me quedé callada y le dije, ¿le puedo traer mi cédula? Yo soy la ingeniero Corrales. Hermosa respuesta. Para no hacerte el cuento largo, no me recibió la obra. Y dijo que él no iba a hablar con una mujer, que no iba a hablar con una niñita. Tuve que hablarle a uno de mis jefes para que fuera con este señor y recibiera la obra, porque conmigo no iba a hablar, porque yo era una niñita y me tenía que ir a jugar con mis muñecas. Ay, Dios santo. Esa fue una, como esas miles, incluso en una junta yo llegué a tener, me mudo a otro estado, me ofrecen trabajo en otra empresa, después me paso al gobierno, total he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces en el gobierno de otro estado yo llego a una junta, había escalado porque se habían dado cuenta de mis capacidades y dijeron, oye, esta chava trae material, hay que explotarla, hay que trabajarla y vamos a mandarla a tal lado, ¿no? A proyectos especiales del ayuntamiento. Llego al ayuntamiento y estábamos en una sala aquí se le llaman sala de cabildo, que es donde se sienta el presidente municipal y sus ayudantes, ¿no? Y lo primero que me dice el secretario en ese momento del presidente municipal, me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y le dije, soy la ingeniera Corrales, vengo a la junta para definir tal proyecto. Y el señor volteó y me dijo, ¿y va a bailar o algo? ¿O cuál es tu función aquí? Ay, Dios. Cavernícola. Y yo en ese momento no sabes qué decir, no sabes, por más recia que seas, por más te quedas en shock. O sea, dices, esto no está pasando, esto no es cierto que me estén hablando así, que de verdad puedan hacerlo sin consecuencias. Mi respuesta fue, pues no soy buena bailando, pero soy muy buena diseñando y administrando. Yo creo que a eso vengo, ¿no? Y con el tiempo fui desarrollando esta capacidad de tener respuestas picantes. Que yo creo que es una de la magia de mi cuenta también en Twitter, ¿no? Que tengo estas respuestas, que desarrollé este sarcasmo y esta defensa a través del humor ácido, ¿no? Y como esas anécdotas tengo miles, pero fue pasando el tiempo y me fui volviendo más vieja, por decirlo de alguna manera. Y con más experiencia. A mí me gusta decir que vamos adquiriendo experiencia. Adquirí más experiencia. Y también lo triste es que
si yo no hubiera sido apoyada por estas figuras masculinas, ¿no? Porque tuve mucho apoyo de jefes que me tocaron, que tuve el privilegio de trabajar con ellos o que sigo trabajando con ellos y me apoyaron muchísimo y creyeron en mí. Pero si no hubiera tenido ese empuje y esa ayuda masculina, yo no sé si estaría sentada en el lugar donde estoy sentada ahora. Eso es lo triste de la construcción en México. Es un ambiente misógino, es un ambiente solamente es para los hombres, es un privilegio de hombres y todavía hay mucho que hacer para las mujeres y yo creo que no solamente en México, creo que es a nivel Latinoamérica, sí, incluso mundial. No sé si es un problema, digo, hay naciones que sé que no hacen estas diferencias y que yo no debería de ser especial para poder hacer este trabajo, ¿no? O sea, simplemente queremos trabajar. Queremos hacer lo que se nos ocurra y lo que nos dicte el corazón o la vocación y que no sea algo especial, que no tenga yo que demostrar, porque durante mucho tiempo esa fue una frase que escuché y me decían, tú tienes que demostrar que mereces estar aquí. Y yo preguntaba, ¿y a los hombres también les preguntan esto? ¿Los hombres también demuestran de alguna manera o es porque soy mujer? Y sí, descubrí con el tiempo que era porque yo soy mujer. Incluso muchas veces me han pedido que yo tengo que hablar más suave. Me decían, es que Leti, tienes que ser un poco más suave en tu trato. Y yo, estoy tratando con ingenieros, claro, en una obra. Porque, o sea, no rompa los huevos, no me rompa los huevos. Ajá. Y me decían, no, es que eres mujer. Y yo, ajá. ¿Y eso significa que tengo que ser dulce? Incluso me llegaron a decir que se sentían intimidados porque yo hablaba muy fuerte y yo, es neta, pues ustedes se pendejean y se dicen hasta lo que no, pero si yo hablo fuerte se asustan. Entonces sí ha sido un aprender, sí ha sido un viaje dificilísimo porque te tienes que ganar el respeto, ¿no? De los ingenieros o de tus compañeros de trabajo y es súper injusto porque entre ellos no se deben de ganar nada, ¿no? Entonces, pero he tenido, te digo, también estoy hablando de lo malo, pero también he descubierto gente valiosísima y compañeros valiosísimos que si yo no sabía algo, que si yo no entendía algo, con toda la paciencia del mundo, llegaban y me decían, Leti, mira, no te preocupes, la cosa es así y así y asado, porque sabían que yo no había tenido el mismo acceso a las herramientas que ellos habían tenido por el simple, acceso por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Sí es muy desigual, sí es muy cansado, a veces sí es muy cansado, sí te confieso que sí es una profesión que yo dije, ay, ¿por qué no estudié medicina? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿No? Que no generara tanta agobio por querer ser perfecta, yo no me puedo equivocar. Claro, no tenés derecho a equivocarte. No tengo derecho a equivocarme, no lo tengo. Mis compañeros hombres sí, pero yo no, yo tengo que demostrar y tengo que representar al género femenino en un mundo de hombres y es cansadísimo. Se me ocurre una pregunta que es también un poco o sea, la hago en representación de la audiencia masculina, ¿no? Porque vos en algún momento dijiste de la charla que tuviste como cierto apoyo o encontraste cierto valor en algunos hombres que estaban en la carrera o en la profesión y reconocían que había como cierta injusticia estructural o cierto disvalor en la producción de ingeniería civil, arquitectura, pongamos la profesión que sea. Y a mí me interesaría preguntarte en particular cómo se puede dar esa ayuda para que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque a veces en arquitectura pasa que, por ejemplo, el docente habla sobre cómo armar un edificio y hay una recepción y dicen, bueno, acá están las dos chicas atendiendo y nadie dice nada y siempre es las dos chicas atendiendo y estoy poniendo el caso más leve de lo que puede suceder en una corrección. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que quizás deberíamos tener nosotros aconsejadas directamente desde vos, habiendo soportado todo eso y habiéndolo superado? ¿Cuál es el consejo que vos nos das a nosotros los hombres para decir, che, presten atención en esto, no sean boludos? Comienza desde la vida estudiantil. Si ustedes están en clase y el profesor, los ingenieros y los arquitectos suelen ser muy misóginos, perdón, pero está en su ADN, ¿no? Está en su educación, no es su culpa. Yo creo que ni siquiera se dan cuenta, es como, son actitudes ya normalizadas. Naturalizadas, sí, totalmente. Naturalizadas. Entonces, yo creo que mucha de la labor de los estudiantes masculinos es levantar la mano y decir, profesor, es más, te voy a poner un ejemplo. Dale, me encanta lo didáctico. Recuerdo perfectamente, porque estábamos hablando entre la diferencia entre capacitación e implementación de procesos, ¿no? Entonces el profesor dijo, capacitación es lo que las madres hacen con sus hijas días antes de su boda. Implementación es lo que el esposo hace con su nueva esposa en la noche de boda. Imagina mi cara.
Imagina mi cara, que yo era la única mujer en ese salón de clases. Y yo levanté la mano. Le dije, profesor, es que no estoy entendiendo bien los conceptos. ¿Puedo hacer un ejemplo? Me dijo, sí, claro, Leti. Le dije, entonces, capacitación es lo que hacen los hombres durante su adolescencia con la masturbación. Dije, y el porno en internet. E implementación es cuando ya por fin logran una mujer que les haga caso y tienen relaciones sexuales con ella, ¿correcto? Y el profesor se echó para atrás y me dijo, ¿por qué está hablando de esas cosas? Y yo, nada más estoy volteando su ejemplo, porque yo no podría hacerlo. Pero todo el mundo cayó, o sea, cuando escucharon ese ejemplo que era sumamente misógino y agresivo para mí, yo como mujer en ese salón, lo que voltean tus compañeros y te dicen es, aguántate, tú querías estar aquí. En lugar de decir, profesor, lo que usted está diciendo está mal y es irrespetuoso y es ofensivo hacia las mujeres, estén o no estén en el grupo, ¿no? Entonces creo que comienza ahí, creo que comienza con cosas muy sencillas, apoyar a sus compañeras, sépanlo desde ahorita. Lamentablemente ellas no van a tener el mismo alcance hacia los profesores hombres para aclarar dudas, por el simple hecho de que no quieres estar sola con un profesor hombre en un salón, ¿no? O sea, empezando por ahí, porque no quieres romper esta línea de respeto, porque tienes miedo, porque esa es nuestra realidad. Tenemos miedo, aunque seas el mejor profesor del mundo y aunque seas inofensivo y aunque sea, siempre existe este miedo. No quiero que me acose, no quiero que me falte respeto, no quiero que me vaya a decir algo que incluso yo pueda malinterpretar. Entonces evitamos esos momentos, ¿no? Entonces eso cuarta nuestra educación, cuarta nuestra oportunidad de voltear con un profesor y decirle, oiga, profe, tengo una duda y quiero que me la resuelva en privado. No lo podemos hacer. Entonces para eso tenemos a nuestros compañeros, para eso tenemos a los grupos de estudio. No la hagan sentir distinta. Es una más. Yo algo que agradezco a mis compañeros de la universidad fue que yo fui uno más del grupo. Incluso me decían el vato, me decían el güey, me decían Corrales y ni siquiera tenía sexo. Corrales no tenía sexo, Corrales era Corrales. Y hasta el momento siguen sin hacerlo. Y es algo que yo agradezco porque el trato era equitativo. Nunca olvidaron que yo era una mujer, pero nunca me trataron como un ser distinto. Y no tenían... Por ejemplo, conmigo no eran caballerosos. Yo veía que con otras chicas eran estos galanes de novela y conmigo les valía. Y al final yo entendí que eso es lo bonito del mundo de los negocios. Cuando estás hablando de etiquetas de negocios, uno no debe de moverle la silla a una mujer o pararse cuando ella, no, porque al final en el mundo de los negocios tú y yo somos iguales y no tienes por qué tener ninguna apreciación especial hacia mí porque soy mujer. Me tienes que tratar entre iguales y eso es lo que deberemos de aprender desde el inicio. Esa es una. Dos, en el mundo laboral, por favor, híjole, yo creo que una de las cosas que más nos frustra es esta parte de la minimización del talento femenino, ¿no? Estos comentarios, por ejemplo, dicen los ingenieros y las niñas, ¿no? Tus niñas. Y dices, no soy una niña, soy una mujer de 38 años y estudié la misma carrera que tú, animal. No soy una niña, no minimices mi experiencia. Hay que tratar con respeto. Puedes ser amigos, puedes tener bromas, puedes tener un ambiente muy bonito y sin minimizar el talento femenino, sin hacer comentarios, sacarte estas ideas de que las mujeres son hormonales y están locas y no pueden tomar decisiones y lo traes en el ADN, lo entiendo, así te educaron, pero tienes que olvidarte de todas estas cosas que te enseñaron porque son tus compañeras de trabajo, porque hay que apoyarlas y aunque te duele en el ego, puede que una mujer que está a un lado de ti se convierta en una gran aliada porque sabe cosas que tú no. Y el primer paso es aceptar eso, que podemos hacer equipos funcionales apostando por el talento femenino y el masculino trabajando a la par. Entonces, mantener la línea de respeto, apoyar, no hacer diferencias, pero sí ser considerado, por ejemplo, evitar estas preguntas a la hora de contratar. Por ejemplo, aquí en México, no sé cómo es en Argentina, pero en México te preguntan, a mí me ha tocado que me pregunten si tengo planes de embarazarme. Sí, acá es totalmente común eso, totalmente común. O casarme, o preguntas que tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida laboral? ¿No? Pero son muy invasivos con las mujeres. Y sí tenemos que corregir todo eso, tenemos que hablar de capacidades, hablar de conocimientos y no de personas. Creo que ese sería mi consejo, ver capacidades y ver habilidades y ver talentos y no ver géneros, ni sexos, ni diferencias entre unos y otros. Y en estos 20 años que pasaron desde que arrancaste a la facultad y bueno, y te desenvolviste en el mundo laboral, más allá de tu caso particular y de tu rubro,
¿Notaste algún cambio positivo en la dirección que planteás que las cosas deberían cambiar para ser mejor? A nivel, ya lo pregunto como a nivel general, ¿no? ¿Hay un cambio positivo como para rescatar y tomarse de eso para continuar esa ruta o falta? No, sí lo hay, porque por ejemplo yo ahorita estoy estudiando mi segunda maestría. En mi primera maestría me tocó... La segunda maestría, no la primera, la Sí. segunda, ok, buenísimo. La segunda. En la primera me tocó coincidir con chicas que todavía me contaban estas historias de terror, ¿no? Esas historias de la ingeniería de terror. Ahora que estoy hoy en 2020 tomando una maestría, coincido con chicas que me han dicho, yo nunca he vivido eso, es que a mí no me ha tocado vivir la discriminación, es que hay un trato igualitario en mi empresa, es que no entiendo lo que tú me planteas. Y yo digo, bueno, qué increíble que tú no seas de ese porcentaje, pero cada día también son más las que están más cómodas en sus profesiones, en sus trabajos. Sí las hay, también hay una evolución. También está, no me quiero poner fatalista y decir, ay, el sistema es una mierda y nada funciona. No, ha habido cambios magníficos, ha habido cambios súper lindos. Te digo, yo lo veo en la misma empresa en la que trabajo, no es la misma empresa en la que yo comencé hace 10 años. Claro. Tenemos salas de lactancia, pláticas sobre violencia, o sea, ya es otra cosa y se está generando una conciencia colectiva, que es lo que tenemos que hacer. Una vez escuché a mi jefe, uno de mis jefes, el hombre más tradicional del mundo, en una reunión decir hola a todos y a todas, ¿no? Claro, ya eso era totalmente disruptivo. Exactamente, y para mí, y a veces sí voltea y me dice, ¿cómo planteo esto, Leti? Porque ya le preocupa el tema de cómo hablar con las mujeres de la empresa, cómo hablar. Incluso antes no había, digamos, ningún recordatorio del Día Internacional de la Mujer, y en los últimos años ha sido mandar un comunicado porque recordamos este día. Entonces ha habido cambios, llámale moda, llámale, no sé, estar con la tendencia, ¿no? Que vemos en redes pero hay cosas bonitas en la moda también, y creo que esto es una de ellas, y creo que sí ha habido muchos cambios, y yo he conocido muchísimos hombres que han cambiado su manera de pensar. Había uno de ellos, otra anécdota, que me decía arquitecta. Cuando nos conocimos me decía arquitecta, y lo conocí hace yo creo que 15 años. Yo un día le pregunté, le dije, ¿por qué me dices arquitecta? ¿Sabes que soy ingeniera? Y me dijo, es que las mujeres no son ingenieras, no pueden ser ingenieras. Dije, ¿por qué no? Y me dijo, porque las mujeres no tienen la estructura cerebral para ser ingenieras. Y yo me reí muchísimo. Le dije, ¿de dónde sacas ¿dónde? ¿Fuente? ¿Cuál es tu fuente para decir algo así? Pero pasaron los años y continuamos trabajando juntos. Y un día sí llegó y para mí fue un gran, yo creo que fue lo que sintió Armstrong cuando caminó sobre la luna, ¿no? Cuando dijo, es un gran paso, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Porque este señor volteó y me dijo, ingeniera, buenas tardes. Y fue porque después de que lo ayudé a resolver un problema técnico que él no podía, entendió que yo sí era ingeniera y validé mi ingeniería con él, ¿no? Y a partir de ese momento me convertí en la ingeniera. Entonces digo, bueno, son pequeñas batallas, no deberían de ser tan deprimentes y tan insignificantes, pero algo es algo. No, pero me parece muy evidente todo el ejemplo que fuiste planteando como explicación del peso de una simple palabra, ¿no? Que en tu caso fue ingeniera. Que ahora, viste, se habla mucho sobre cómo hablar para incluir cada vez más gente que históricamente fue recluida o oprimida o, bueno, separada de ciertos lugares de la sociedad, inclusive no ciertos lugares, sino también ciertos derechos. Y se habla mucho sobre el lenguaje o qué lenguaje se usa para tratar como de ampliar esta frontera que vos tuviste que ampliar básicamente a los cabezazos entre machistas, entre Raúles. Acá a los machistas le decimos Raúles, no pregunto por qué, pero le decimos Raúles. Pero tuviste que abrirte de esa forma y se me despierta la pregunta de esto de que vos hablaste sobre, te dijeron ingeniera y de golpe fue como, bueno, listo, me lo gané, ¿no? Es como... abriste esa puerta. Me pareció como fantástico el ejemplo para abrir esa puerta sobre el lenguaje y sobre el reconocimiento desde el lenguaje. Esto también que vos dijiste que uno de los con los que vos trabajabas, una reunión laboral que tuviste, dijo todos y todas, ¿no? ¿Te parece importante eso en el tiempo en el que estamos viviendo? Creo que sí, creo que hay dos corrientes, ¿no? Está la corriente purista, que te va a decir hay pronombres inclusivos, ¿no? Que si yo estoy hablando compañeros, se sabe de alguna manera que estoy hablando de compañeros y compañeras, ¿no? Y hay géneros neutros en el lenguaje y todo, pero creo que yo sí entiendo toda esta parte de la validación. Claro. Yo sí lo entiendo. El día que me dijeron ingeniera y que por fin alguien del gremio
reconoció y validó mi título, me sentí bien, me sentí como que había ganado una pequeña batalla. Entonces, lo que no se menciona no existe. Y creo que sí tenemos que ser enfocarnos en validar todas estas nuevas identidades que han surgido, o bueno, que no han surgido, que hemos externalizado, porque tienen mucho tiempo existiendo. Simplemente no habíamos tenido la capacidad, ni la tolerancia, ni la apertura para decir, no solamente hay hombres y mujeres, hay N mil cosas más. Y cada identidad es respetable, aunque no entre en tu imaginario, en tu marco teórico, claro, ¿no? Porque los seres humanos tenemos este marco teórico que no entendemos más allá de él. Y sí, también hay que entender la contraparte, ¿no? De si yo no tengo esa información, pues no lo puedo entender. Claro. O sea, por más que me lo platiques, si yo no tengo ese background, si yo no tengo ese marco teórico, pues no lo voy a entender jamás, aunque me lo expliques 20 veces. Por eso es importante mencionarlo, por eso para mucha gente le puede parecer algo muy ridículo, pero no lo es. Yo creo que sí es importante cuando escuchas tu nombre, ¿no? En algún evento, cuando escuchas tu nombre en alguna red social, tu arroba, es un, ay, están hablando de mí, existo, no existo, claro, porque me mencionaron. Y ese es el nuevo mundo de la virtualidad y es el nuevo mundo de las redes sociales en el que la gente necesita ser vista. Si no me ven, no existo, ¿no? Si no me ven y si no hay alguien más que me valide, no vamos ni siquiera a evaluar si es bueno, malo, enfermo, lo que quieras. Yo estoy hablando de una realidad que yo veo, que yo sé que existe y que es válida. Yo creo que es muy importante sí entrar en este lenguaje inclusivo. No nos va a pasar nada si cambiamos una X por una... O sea, Shakespeare no va a dejar de ser Shakespeare. Claro. Y mañana no voy a escribir una obra literaria con una X. No, ni voy a escribir una tesis con todes. No, voy a dejar ese lenguaje formal para la formalidad y voy a utilizar mi lenguaje inclusivo cuando me esté refiriendo a mi gente y cuando me esté refiriendo a mi público o a las personas a las que deseo mandarle un mensaje. Y creo que ahí sí es muy importante mencionar y hacer lugar para todas las diversidades que hay en este planeta. Vos me mandaste unas fotos, unas imágenes. Ay, padrísimo. Hoy me mandaste unas imágenes que yo voy a tratar de poner, a ver. Las tenía en una carpeta y dije, hablemos de trabajo, este es un fraccionamiento muy lindo, en San Isidro, aquí en Guadalajara, está sobre el bosque y se hizo un gran esfuerzo por cuidar las especies de árboles y se hizo un levantamiento de árboles, se hizo una gran tarea ahí e incluso aquí tenemos, no sé si en Argentina es igual, pero hay un coeficiente de uso de suelo. Sí, un FOS. Aquí le llamamos CUS y COS, ¿no? Entonces ahí tenemos un CUS bajísimo, son grandes extensiones de bosque con pasos especiales para los animales, porque en ese fraccionamiento tenemos linces, tenemos lobos, armadillos y tenemos una empresa que subcontratamos precisamente para el cuidado de estas especies y la están monitoreando. Hay cámaras y hay un seguimiento. Dentro, o sea, el mismo proyecto de ingeniería abarca la parte como de cuidado de flora y fauna. Claro, sí, todos los proyectos en México tienen que llevar un estudio de factibilidad y un estudio de ecológico, un estudio de impacto ambiental, un estudio de tránsito, un estudio hidráulico. Entonces, como esta es una zona de un bosque, tal cual estás viviendo en medio del bosque, si te fijas, pues ese es un gran caminamiento, ¿no? Para que va a haber una pista y para correr, la verdad está muy lindo. No es mi proyecto, pero estoy envuelta. Y sabes que esta foto me despierta una pregunta que la tengo que hacer sí o sí. Dos preguntas me despiertan. Una es porque también a veces hablando con compañeras que van a ir por primera vez a obra me dicen, che, ¿cómo hago para que me den bola? ¿Cómo hago para que me respeten los obreros? Ya no estamos hablando de ingenieros, sino estamos hablando de una relación con obreros, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Esa es toda una anécdota, porque en mi primera obra yo no sabía nada. Yo estaba recién egresada de la universidad, ya era una chiquilla. Entonces yo llego y era una chiquilla linda, delgadita y guapetona, ¿no? Entonces llego a la obra y pues te encuentras con este mundo que desconoces. Y los albañiles en México son muy canijos, son lo primero que van a tratar de hacer es saber si sabes. Teníamos que, si mal no recuerdo, era volar un par de banquetas y no era nada complicado, ¿no? Entonces el maestro, que era el capataz, llegó y me dijo, ingeniera, ¿cómo voy a hacer esto? Y yo no sabía. Claro. La verdad es que no sabía. Y yo muy seria volteé y le dije, ¿no sabes hacerlo? Y se me quedó viendo. Y dijo, sí sé hacerlo. Le dije, entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Quieres saber si sé? Y el capataz me dijo, no, ingeniera, ¿cómo creo yo?
eso es lo que estás haciendo, estás viendo, me estás cuestionando. Dijo, no, ingeniera, para nada. Y yo, entonces ponte a hacer tu trabajo y no vengas a hacerme preguntas tontas. Y el señor se volvió y se fue y comenzaron a trabajar. Y yo, bueno, estaba por dentro. Respiraste. Así, respiré y dije. Y a partir de ese momento comencé a preguntarle a amigos que estaban en obra y decían, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace el otro? ¿Y cómo se hace esto? Pero terminé siendo como esta maestra de la escuela, porque mientras ellos estaban acostumbrados a trabajar con estos residentes de obra muy agresivos y muy impositivos, pues yo era de, ay, don Juan, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? Y comenzamos como esta relación muy cordial y había días en que me invitaban a comer y había días en que me llevaban Coca-Colas a la obra. Y era como la maestra del kinder, porque me llevaban manzanas, me llevaban... E hicimos una relación muy bonita porque además en México también la parte de la construcción, lamentablemente hay mucha corrupción, hay mucha, si tú tienes por ejemplo gente por semana, es muy sabido que si ellos ganan 1,500 pesos, por decirte algo, no sé cuántos sean en pesos argentinos, pues tú nada más les pagas 1,200, ¿no? Y al final estás robándole a la gente que más lo necesita. Claro. O sea, en mi caso, pues yo llegaba y les pagaba sus 1,500 y decían, ya está, ¿qué le pasa, no? Y también hubo por ahí, pues, quien me decía, pues que era muy raro encontrar a una persona, pero también hay una parte femenina de eso. Las mujeres, estadísticamente, ya no estoy diciéndolo al aire, las mujeres son menos corruptibles que los hombres. Sí las hay, sí, pero son menos corruptibles que los hombres, probablemente también por nuestra propia educación y todo este tema de toda esta decencia que te ponen desde chiquita en tu chip, ¿no? De claro. Sé buena persona, sé buena mujer, sé decente, siéntate derecha. Entonces todo es derecho en tu vida, no solamente tu espalda, sino cómo llevas tu vida. Y creo que tiene que ver por eso. Y mi consejo es ese: tómate tu tiempo, no muestres miedo porque son como los lobos, o sea, ellos huelen el miedo. Siéntete segura, sea agradable, no son tus amigos, pero puedes ejercer un liderazgo inteligente y sin ser impositivo ni violento, y creo que eso es lo que mejor funciona. Otra cosa, date el tiempo de aprender con ellos. Algo que me sirvió mucho fue pegarme a los albañiles y decir, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces la mezcla? ¿Cómo colocas el piso? A ver, enséñame. Y me sentaba con ellos literalmente a aprender cómo se hace la manualidad. Y eso te abre la perspectiva y después te ayuda por si algún día quieres ser analista de precios unitarios, hágalo. Hermoso, completísimo. Ese es un edificio de departamentos que hicimos con estructura de molde, con cimbra de molde. Y los colados fue magnífica esta obra porque ¿cuánto te gusta que te lleve colar un edificio de ese tamaño en un sistema tradicional de cimbra tradicional y de muros de concreto? ¿Un par de meses? Sí, 8 meses, 9, por ahí. No, total. Aquí se colaba un nivel por semana. Y se recorría la cimbra hacia arriba, claro. Y siguiente piso. Nosotros, acá se le dice encofrado deslizable, si no me equivoco. Okay. Aquí se llama cimbra deslizable. Entonces, el encofrado deslizable fue una hermosura porque fue una obra rapidísima, hermosa, limpia y uno de los grandes descubrimientos para mí en ese momento. Qué lindo desafío además, porque me imagino ver ese mastodonte moviéndose hacia arriba e ir como escupiendo un edificio por abajo. Debe ser fascinante. ¿Esto es lo mismo, sí, pero visto adentro o es otro edificio? Es el mismo edificio, pero visto desde adentro todavía en obra negra. Obra negra, no solo decimos obra gris. La obra gris, aquí en México la obra negra es cuando todavía estás en albañilerías. La obra gris es la obra un poquito más limpia, la que todavía no llega a acabados, pero ya terminaste albañilerías, estás detallando. Y la obra blanca ya es todo el tema de acabados. Fantástico, en escala de grises, siempre en escala de grises. ¿Esto qué es? Es un juego de volúmenes también en un fraccionamiento que... Me gustó esa foto porque le estaba llegando muy linda la luz y a veces uno piensa que en esta fabricación de viviendas en serie, porque es lo que hacemos al final del día los desarrolladores de vivienda en México, sí tiene su arte el juego de volúmenes que lograron los arquitectos. Eso es obra gris, por ejemplo, para nosotros. ¿Y esto es vivienda social o no llega a ser vivienda social? Porque entiendo que México tiene una gran crisis en lo que es acceso a la vivienda y, bueno, déficit de vivienda. Acá en Argentina también tenemos. Bueno, en México es reciente todo este tema de la crisis de la vivienda porque anteriormente, antes de que llegara el nuevo gobierno de López Obrador, teníamos subsidios gubernamentales para personas que tenemos una institución que se llama Infonavit, que es el Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces
Entonces, lo que hace esta empresa era subsidiar y dar créditos para lo que el banco no te da. Mucha gente no tiene acceso a créditos. Entonces, Infonavit lo que hacía era financiar estas viviendas y lo hace en conjunto con las desarrolladoras, ¿no? Les dice a las desarrolladoras, yo te voy a dar recurso económico para que desarrolles tus viviendas, pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Claro. Y a la par, yo voy a darle crédito a todas estas personas que ganan el salario mínimo o que ganan un poquito más del mínimo para que puedan tener un acceso a una vivienda digna. Cancelaron esos subsidios. Entonces la vivienda económica sí hay un déficit porque hay mucha necesidad, pero no reemplazaron con nada. El problema fue que cancelaron los subsidios, pero no lo reemplazaron por algo más. Entonces ahorita estamos a la espera de ver qué va a hacer el gobierno para continuar con esta oferta para la demanda de vivienda económica, y nos estamos enfocando en este momento para la vivienda media y la vivienda residencial o la residencial plus, que ahorita es muy buen momento para comprar porque las tasas de interés bancarias están muy bajas. Bueno. Eso. Esto es lo que nosotros llamamos porno, ¿no? Para nosotros, me parece. Sí. Esos son, ¿cómo? ¿Ustedes saben lo dicen castillos? Armadura, le decimos nosotros, me parece, a lo que... No sé a qué te estás refiriendo, si a una parte en como particular. A todo el volumen. No, a todo el volumen, a todo el volumen. No, armadura le decimos por lo general. Ok, nosotros le llamamos armadura a la parte que tú ves por dentro, digamos al armex, ¿no? Al elemento que es prefabricado. No, en ese caso estás viendo varilla, ¿no? Esta Sí. es varilla de 3/8 con un alambre de 1/4, yo creo 2/4, no alcanzo a ver exactamente de qué es. Y a ese volumen, todo junto, ese armado completo, le llamamos castillo. Castillo, qué hermoso, qué fantástico. Inclusive ustedes le dicen a otra cosa hormigón y concreto. Me habían explicado que en México, correcto. ¿cuáles son las diferencias? El concreto es pues aglutinante o esta masa, ¿no? Que se forma de grava, de arena, de agua y cemento Portland, ¿no? Sí. Y el concreto puede tener varias resistencias, puede ser de 100 kilogramos, 150, 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el hormigón nosotros le llamamos al concreto pobre, al concreto de 50 kilogramos. Es el que utilizas para entortados, Sí. para firmes. Me encanta la palabra entortados, es fantástica. El entortado es lo que va entre la losa, ¿no? O sea, tú cuelas tu losa Claro. y colocas la cimentación, y el entortado es lo que va encima, como una capa de compresión. Claro, nosotros eso le decimos contrapiso o hormigón pobre, le decimos también. Ajá, el hormigón nosotros lo conocemos como ese concreto ligero, pobre, que nos permite modificarlo más adelante. Ah, o sea, si vamos a México y tratamos de hacer una obra sin entender el lenguaje, se nos cae el edificio por completo a nosotros. Totalmente, pero si yo voy a Argentina también, no te preocupes. Es un detalle muy lindo, ese es un concreto aparente. El muro es de concreto aparente, muy lindo, enduelado. ¿Qué es aparente? Aparente es cuando la cimbra no le das ningún acabado después. Cimbras el concreto Sí. encofras, ¿no? Sí, Ustedes sí. tienen encofras y dejas una cimbra limpia o lisa para que cuando la retiras el concreto quede natural. Ok, sí, hormigón visto le decimos nosotros. Ok, Usted acá le es dice concreto aparente. aparente. ¡Ay, Dios, me vuelve loco! Además, a mí me gusta mucho el encontrarle como la etimología o ir descubriendo palabras. ¿Cómo se le dicen a...? Me vuelve loco. Ese en específico es enduelado, porque las cimbras son con pequeñas franjas, ¿no? Claro. Para que te genere... Sí, te genere pequeños tablones que son de 10, imagino eso más o menos. De 10 centímetros. Sí, más o menos. ¿Ustedes manejan todo en pulgadas en obra? Porque recién cuando estabas describiendo la armadura, el castillo, Sí, es en pulgadas. es en pulgadas. Bueno, la varilla es cuarto de pulgada. De a cuartos. Hay varilla de media, de 3/4, de 3/8, de Fantástico. 5, 16avos. Nosotros lo manejamos en milímetros, el diámetro, y decimos hierros del 12, por ejemplo. O sea, Ok. cuando tiene 12 milímetros de diámetro, decimos hierros del 12. Para nosotros es varilla de 3/8, que son Claro. 3/8 de pulgada. Varilla también, o sea, claro, el hierro del, la deformación del, o sea, decirle, porque está mal dicho en realidad también, pero viene de una deformación de obra que ya hasta en la facultad la usamos. Nos decimos, bueno, esta columna lleva hierros del 16. Y no es ni del ni hierros en realidad, pero no importa. Esa es una imagen con un dron reciente de la semana pasada, de un desarrollo que tenemos aquí en la ciudad. Si te digas, como lo que te decía, el desarrollo de vivienda media, esta es media, tratamos de que tenga áreas verdes extensas, o es toda esta parte, y yo con mi dedo en la pantalla. Me pasa todo el tiempo, no te preocupes. Esa parte central, entonces es la parte comunal, y son viviendas de aproximadamente 105, 120, 130 metros cuadrados de construcción.
¿Tienen problemas de suelo en México, de extensión y densificación o...? Depende de dónde estés. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hubo un fenómeno que es lo que ha pasado con todas las grandes ciudades del mundo, que es la gentrificación, ¿no? Vivir en el centro de la ciudad se ha vuelto inaccesible para mucha gente. Y llega el boom de la vivienda vertical y se están construyendo estos grandes rascacielos, pero de unos precios exorbitantes. Entonces, mucha gente tiene que emigrar hacia las periferias o hacia los suburbios, de alguna manera por llamarlos así, y lo que estás viendo en esta imagen es una especie de suburbio, pero para vivienda media, porque también hay suburbios de vivienda plus o vivienda carísima. Esto es, Claro. es accesible, tiene servicios, tiene alberca, tiene casa club, tiene terrazas, tiene canchas, tiene áreas verdes, tiene ciclopistas y todas las amenidades. Cuidamos mucho las amenidades y, por ejemplo, tratamos de si es un área retirada, entonces nosotros generamos el mismo desarrollo urbano, dices escuelas, iglesias, servicios, tratamos de que se conviertan en comunidades no aisladas, ¿no? Porque sucede mucho eso y hubo un gran error con muchas inmobiliarias aquí en Guadalajara al menos, que generaban estos fraccionamientos lejísimos del centro de la ciudad y sin equipamiento. Entonces tenemos también un problema muy grave de casas abandonadas en la ciudad. Esta es una torre que ya está terminada, creo que por ahí te puse un par de imágenes. Fue una torre muy linda, de estructura de concreto, losa aligerada y muro block se llama en México, y es una especie de, ¿ustedes cómo le llaman a la tabla roca? Al panel, ¿Al panel de qué? como de cartón y hielo seco y Placa de roca de yeso molido, y creo que se le dice Durlock acá, o construcción en seco. Ok, construcción en seco. Pues esta era una evolución de la construcción en seco, porque era un panel, digamos, aislado, la mitad, estoy tratando de estructurarlo. Tiene concreto ligero por dentro. Sí. Y por fuera, es como si fuera ese panel relleno de concreto ligero. Ok, sí, hay sistemas acá todavía, pero no preconformados, sino que se hacen in situ, algo similar. Pues aquí es prefabricado y le llaman Murotec. Murotec, mira vos. Y acá la losa aligerada que tiene como... Es hielo seco. Uh-huh. ¿Qué es hielo seco, Telgopor? El hielo seco, ¿has visto cuando vas a las discotecas cómo sacan el vapor? Eso ¿no puedo creer? Sí, pero es sólido. Se me ocurre el telgopor nada más, que es lo que viene, por ejemplo, cuando abrís una heladera y viene con las protecciones. Eso. Sí, eso, telgopor, eso. Claro, acá le decimos telgopor. O eso. poliestireno Poliestireno. Claro, poliestireno. Ahí estamos. Ahora ahí está. El lenguaje puede ser universal también, carajo. Ok, poliestireno, y las losas llevan poliestireno y tienen estas nervaduras. Se calcula una losa reticulada para que puedan aguantar las cargas pero no sean tan pesadas. Si tuvieras una losa llena sería una estructura muy robusta. Entonces tal cual. Se aligeran con poliestireno y es una cosa. Sí, acá, este sistema se usa, pero como desde la parte inferior lo veía medio irregular, la trama del hielo seco, fantástico decirle hielo seco. Hielo seco. Hoy aprendiste muchas cosas. Hoy aprendí demasiadas cosas del lunfardo mexicano. Ese es ya terminado el edificio. Este es el mismo, pero terminado. Casi la misma perspectiva. Sí. Bueno, esa es una foto un tanto artística. De una losa. ¡Ay, mira! Mi graduación. Una joven Lady Corrales antes de mandar a chinga a su madre a un montón de profesores rancios. ¿Estos son tus compañeros? Sí, siguen siendo de mis mejores amigos hasta la actualidad. Qué bueno. Y estos son los que lograron también armar cierta estructura alrededor para que puedas terminar o pasar a ciertas situaciones. Okay. Son mis aliados. Fueron mis aliados. Y lo siguen siendo, y todavía incluso trabajamos juntos en muchas cosas. Y fueron un gran grupo de amigos. Gran, lo son. Esta es una de mis obras favoritas. Fueron 4 naves industriales, si no me equivoco, 10,000 metros, 15,000 metros cuadrados cada uno. Enormes. Y eso que tú ves es la fachada principal. Y por ahí te puse más fotos, no necesariamente están en orden, pero esta obra la hicimos con muro steel top. Esa es otra parte, digamos, tenía una parte de ladrillo aparente, pero esos grandes muros, esa grande masa que ves de pies a cabeza y que no tiene ningún corte salvo las juntas laterales, son muros steel tops, eran precolados en sitio y los levantabas, les dejabas unas placas precolados y les dejabas unas placas ahogadas en la estructura para que una grúa las pudiera levantar y los pusiera en su lugar. Fue hermosa esa obra, fue impresionante. A mí. ¿Son aligerados también en el interior estos paneles o son todos de hormigón? Todo concreto. Es hormigón, todo concreto. Y de hecho te lo cimbran a la hora de cimbrarlo en el piso. Claro.
¿no? Te dejas desde ahí ya las ventanas y los vanos, tienes que tener todo perfectamente diseñado. Y así queda, y los levantas, les quitas la cinta, los levantas y los pones. Es rapidísimo, es hermoso, es limpio, es maravilloso. Fantástico. Método. Muy ingenieril el método. Sí, sí es. Acá está el sistema que decías. Sí, esa es la perspectiva de cómo iba quedando. Si te fijas, ahí abajo, los que están tirados en el suelo, esos son los muros. Y te queda además un piso pulido increíble, ya listo para tu nave industrial. Entonces es un ahorro impresionante. Cuesta caro, el proceso es caro, pero a la hora de que revisas los costos iniciales y los costos de proyecto y lo que te ahorraste en otros trabajos, híjoles. O sea, ustedes hacen primero lo que nosotros decimos la platea, que termina siendo también concreto alisado, imagino, esto que está acá abajo, y arriba de eso hacen estos premoldeados de hormigón, de concreto también. No, es que el concreto que tú ves, bueno, haces la base. Sí. Nosotros le decimos base, digamos, con arena y compactado, ¿no? Sí. Y llega a la superficie lisa. Ahí cuelas, ahí haces tu hormigón. Lo cimbras, lo cuelas y te queda una superficie como la que ves en el lado izquierdo, o no sé si tú esta de acá, la derecha. Esa de así queda, porque ahí colaste. Perfecto. No, sí, está tan perfecto lo que decís. ¿Y los moldes estos de los paneles que después levantás son estos que están acá o me estoy equivocando? Ajá, sí, este está todavía en el suelo, lo levantas y lo cuelgas como lo ves en la Claro, y esa superficie te queda súper lisa. Sí, es hermoso, sí. Qué belleza. Lady Corrales con los Young Boys of Casco Metálico. Me matarían si saben que subí esta foto. Era el año de 2002, creo. Creo que fue el 2002 y fuimos a visitar una obra, un puente elevado que estaban haciendo aquí en la ciudad. O sea, todos estudiantes todavía. Todos estudiantes todavía, éramos estudiantes. Éramos unos niños, unos chiquillos. Esta creo que era la última, si no me equivoco. Sí, era la última. ¿Tenés alguna anécdota dentro de la ingeniería que te haya hecho como asustar? Es decir, no solamente del lado de desafíos, sino en algún momento en el que hayas dicho, no estoy lista para esto. Esto definitivamente me superó. Uf, qué buena pregunta, no lo sé. Soy muy ambiciosa. Mientras más difícil se ponga la cosa, más me gusta. Ok, no es un problema entonces. No es un problema. Creo que soy una persona que si no sé algo, miento muy bien y digo que sí sé, y a los 2 días me paso toda la noche investigando para entender qué voy a hacer, ¿no? Yo creo que la única vez que yo he dicho no sé fue cuando estuve involucrada en... Bueno, es que sí tengo historias de terror, pero... Eso quiero, historias de terror. Historias de terror dentro de la ingeniería civil. Es que no tienen que ver con la ingeniería, tienen que ver con la humanidad. Tengo una historia de terror. Como todas las historias de terror. Tengo una historia de terror y se las voy a contar. Me voy a arriesgar, pero no voy a poner nombres. Cambiemos los nombres. Ni voy a poner ubicaciones geográficas ni nada. Dale. Cuando yo me mudo de ciudad, me voy a vivir a otro estado y me voy a trabajar para el gobierno. Yo soy una mujer muy dicharachera, por si no se han dado cuenta. Dicharachera es parlanchina. Sí, acá también. En cualquier lado. El pico y platicas hasta con las plantas, ¿no? Entonces yo trabajaba en gobierno y me la llevaba muy bien con toda la gente. Yo soy esta persona que saludo y creo que todo el mundo merece tus 5 minutos de atención, desde la persona que limpia tu lugar de trabajo hasta la persona que te sirve comer, hasta la persona que es tu jefe, ¿no? Entonces, con todo este tema, un día llega un trabajador de ahí del estado, y aquí en México, cuando tú te divorcias, tienes que hacer, digamos, una notificación al DIF, que es el instituto que se encarga del desarrollo integral de la familia, ¿no? Entonces tienes que hacer todo este tema de si tienes hijos. Entonces este hombre me dice, oiga, ingeniera, me estoy divorciando. Mi esposa me está pidiendo, el DIF me está diciendo que a mi esposa le tengo que dar cierto porcentaje de mi sueldo, ¿no? Y el DIF me reporta que yo gano 2,000 pesos a la semana, pero yo solo estoy recibiendo 1,500. Y mi lado justiciero, Robin Hood, llámale como quieras, me llevó a meterme en esta investigación y decir dónde están esos 500 pesos que le están quitando a la gente que menos tiene. Entonces comienzo mi propia revuelta personal contra todo un gobierno. Y empiezo a escarbar, porque también en esta lucha encuentro aliados y aliadas. Y empezamos a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. En México escarbar significa no lo hagas. O sea, no lo hagas si no estás dispuesto a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que había varias personas que no solamente estaban robando eso, sino que se robaban material del ayuntamiento, que construían con material del ayuntamiento, que involucro a varias dependencias. Hago
no te imaginas. Agitaste... No lo quiero contar a detalle porque no me quiero poner no quiero quemar a nadie tampoco, ¿no? Ni a ningún estado porque, pues te digo, problemas legales. Pero para no hacerte el cuento largo, me hago muchos amigos. Me hago de muchos amigos, pero también me hago de muchos enemigos. Y uno de mis grandes amigos me dice, ¿sabes qué? Pues esto lo tiene que saber, pues, el alto rango, ¿no? Gubernamental. Y me dice, prepárate, busca a tal persona que es periodista y busca a tal persona que es el rango gubernamental. A los dos presentan la misma información, ve cómo te va, ¿no? Entonces yo y mi grupo de investigadores, de justicieros, conseguimos una audiencia con esta persona del alto rango del gobierno y le dijimos, está pasando esto, porque sacamos una red de corrupción que implicaba a muchas personas. Entonces cuando yo destapo toda esta red de corrupción, primero están mis convicciones personales que las de otra persona, ¿no? Abrimos la caja de Pandora y vamos con esta persona del gobierno y le decimos, está pasando esto y si no haces nada, tal periodista tiene la información y mañana sale, si tú decides, nos mandas a volar en este momento, ¿no? Es una película. Básicamente, es una película. Cuando la cuento, que mis amigos, todo el mundo me dice, es que ¿cómo es posible? Bueno, todo eso sucedió, es real, no tengo por qué inventarles algo. Lo bueno fue que esta persona en el gobierno era una persona consciente y dijo, por supuesto que tenemos que tomar cartas en el asunto y comienzan a caer las fichas de dominó y comienzan me apedrearon mi casa, me amenazaron. En ese momento fue durísimo. Es una película, fue una novela. Es una novela mexicana, perdón por lo... Novela, nosotros lo vemos como la novela para nosotros es, el estereotipo de novela es novela mexicana. Claro, ahí hubo llanto, y dramas, y gritos, y no hubo muertos, pero sí hubo amenazas. Y la verdad yo me fui de ese estado amenazada porque en cuanto se acabó el gobierno en municipales son de 3 años, ¿no? Entonces se acaban los 3 años y yo dije, buenas noches, yo no tengo nada que hacer aquí, ya me voy. Porque sí, incluso a los involucrados nos pusieron no escoltas, sino policías municipales cuidándonos porque sabían que había tronado algo muy fuerte. Y lo bueno fue que al final se hizo una limpieza de este municipio, se hizo algo bueno terminó de esto, terminaron cayendo muchas piezas que probablemente regresaron a un par de años, peor que México, pero en su momento fue un momento lindo, difícil, pero sí sentí sí hubo un poquito algo de justicia. Esa es mi historia de terror, que no quise entrar en detalles, pero sí hay muchas cosas de terror. Me parece que en los detalles que entraste alcanzó y bastó para armar una miniserie de Netflix de 12 capítulos, así nomás. Sí, pero estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Lady Corrales, Leticia, hoy aprendí tu nombre. ¿Cómo la pasaste? Increíble, estoy fascinada y estoy maravillada con todo. Agradezco muchísimo. Estaba súper nerviosa al principio porque no sabía cómo ibas a reaccionar y todo este tema de la barrera del lenguaje, aunque no quieras, puede llegar a ser una limitante. Y yo te dije que era muy parlanchina y me vas a tener. Y yo te dije que no había problema. La pasé. Estoy fascinada. Tengo un gran respeto por toda la comunidad latinoamericana, toda. Y creo que nuestras alianzas deberían estar ahí. Somos más parecidos que diferentes. Tenemos más cosas en común que diferencias y creo que eso es lo que deberíamos de reforzar y deberíamos de tener más acuerdos internacionales e intercambios y amistades y conexiones. Y la magia del internet es esto, que nos permite conectarnos y conocer y saber que en el fondo tú y yo somos iguales y queremos lo mismo y nos hace reír lo mismo porque tenemos una pasión en común o varias, a pesar de que estamos en 2 lados del hemisferio, ¿no? Sí, de México para abajo deberíamos ser como un gran pueblo, ¿no? Pero sí. Parece que a veces no sucede. Y bailar cumbias. Bailar cumbias, no hay otra, realmente no hay otra. Por eso también a veces nosotros arrancamos siempre con cumbias, porque es como que hay gente de México, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, que es como que hay un sonido medio primal, ¿viste? Como un tamborcito que suena de fondo y todos nos empezamos a mover. Por más de que tengamos orígenes europeos, orígenes de lo que es de África, nativos, lo que sea, hay algo que se mueve. Bueno, yo quiero darte las gracias, Lady Corrales, fue una noche fantástica, la pasé bárbaro, la pasé muy bien hoy. El chat también estuvo maravillado, hubo 300 personas hoy, un montón de gente escuchándote todo lo que tuviste para decir. Viste que yo te dije que iba a haber un montón de gente, ha prestado atención mucho tiempo. Wow, estoy maravillada, tienes un gran canal y una gran comunidad. Y qué felicidades. Muchas gracias. Pero bueno, nada, quiero darte las gracias por también, viste, confiar en que es algo medio extraño, ¿no? Esto de una entrevista
a la distancia con tantas barreras culturales, así que te agradezco por la confianza y hace un montón que nos seguimos y hacía rato que tenía como ganas de expandir esa relación, viste, algo un poco más personal también, así que muchas gracias por la confianza. Gracias a ti, y en México tienes tu casa y de verdad es una nación, no se dejen llevar por las noticias. Sí tenemos cosas horribles, o sea, sí hay muertos todos los días y todo eso, pero si tienes buen guía y sabes mantenerte seguro, es una gran nación para... Sí. Yo iría a Argentina, pero la verdad es que me cuesta lo mismo en Argentina que en Europa, está carísimo el vuelo, y muero por ir. Acá cuando vengas seguro vas a tener un montón de casas abiertas, te podemos invitar a un asado tranquilamente, cuando se vaya todo esto del, como dice mi hija, el bichito malo. El bichito malo, estamos esperando y abriendo, esto es abrir puertas, esto es abrir fronteras, esto es invitarnos a las casas. Nos metimos a nuestras casas porque estamos en nuestras casas. Y así lo sentí, como una charla entre amigos, compartiendo un vino y platicando en la sala. Así se sintió y estoy súper cómoda y agradecida. Muchas gracias. Yo también estoy muy contento por esta noche y espero que se repita en algún momento. No te quiero entretener más. Ese vino, no sé si te lo vas a terminar ahora después en soledad o jugando un Resident Evil. Fue media botella. Fue bastante. Así que bueno, te agradezco y te libero y nos veremos en otra oportunidad por acá. Muchísimas gracias a todos. Miles de besos desde México. Gracias por estar, gracias por escuchar y ahí están mis redes, lo que necesiten estoy a sus órdenes. Chau, Leticia Lady Corrales, muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.